Sean bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión tenemos a don Agustín García y bueno, ahorita vamos a estar platicando sobre su trayectoria, su historia y bueno, pues le damos la bienvenida. Mucho gusto, que lo acabo de conocer el día de hoy. Hace unos meses le pedí cafecito, estuvimos trabajando ahí con él y bueno, ahorita justo le estaba platicando que tienen su café en una cafetería acá en la Ciudad de México. Bueno, pues ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, antes que nada, muy bien. Mi nombre completo es Agustín Bolívar García Hernández. Muy bien, prácticamente con muchos deseos. Esto me apasiona, el tema del café siempre es mi vida, entonces siempre me llama la atención compartir, ¿no?, lo poco que sabemos con lo que también seguimos aprendiendo. Y eso es súper importante, ¿no? Siempre siempre comento que el compartir como ideas, conocimiento, experiencias, prácticas, todo es creo que lo que nos va ayudando a crecer como en el mundo del café y pues en la cadena productiva, ¿no? Entonces eso está muy muy chido, el que venga y comparta lo que sabe y mucho más cuando viene como del campo, ¿no? Siendo un productor. Pero quiero iniciar como dando forma a esta plática. ¿Recuerda usted como la primera experiencia en el café desde su niñez o en alguna experiencia que diga, wow, esto me voló la cabeza? Tuve la fortuna de nacer en una familia cafetalera. Mis abuelos, abuelo paterno, llegó a ese lugar donde hoy es la finca, obviamente ya transformada en otra cosa, con esa evolución que le estamos dando, esa transfiguración, ¿no?, de lo que iniciamos, de lo que yo recuerdo en mi niñez al día de hoy. Llegan ellos migrando de la zona de Córdoba y de Jalapa. Ahí en Jalapa mi abuelo aprendió la actividad del café y de ahí se fue para allá en el reparto de tierras por revolución en 1920. Okay. Y de ahí inician, obviamente era selva, todo eso, y empiezan a sembrar café, incursionar en eso, pero se da la fecha oficial hasta 1936, cuando se fundó el ejido Gonzalo Vázquez Vela, ahí, del centro del estado, en esa parte, en esa zona. Él fue uno de los fundadores, entonces tomo como referencia oficial esa fecha, ¿no? Mi papá igual se dedicó de lleno con mis abuelos al café. Hubo una época en que se abandonó el cultivo y el negocio por la cuestión de las crisis recurrentes de los precios, de los bajos precios. Que era lo que me comentaba, ¿no? Sí. 56. Sí. En 1956, y de hecho esa fecha la tengo muy, muy clara, muy presente, porque en 1958 se inicia el proceso de constitución del Instituto Mexicano del Café, Okay. que esta fue la paraestatal que creó el gobierno para rescatar la actividad cafetalera del país, porque pues empezaba a ser pujante la economía que generaba el café y de repente los productores, pues todo se queda el sector casi desmantelado, ¿no? Porque pues ya no era rentable cultivar café y entonces muchísima gente se queda sin trabajo y se queda sin ingresos. Entonces empieza desde aquel tiempo el fenómeno migratorio, ¿no?, que es algo que es una de las grandes amenazas que tiene el sector cafetalero, principalmente en el campo. La escasez de mano de obra, porque hoy todo el mundo migra a buscar nuevas oportunidades y nosotros como productores batallamos para poder levantar las cosechas, hacer las labores culturales que requieren las fincas. Es todo un desafío. A lo mejor usted, o sea, sí recuerda como el tiempo y eso, pero ¿usted recuerda alguna anécdota como de su abuelo? ¿Qué tan difícil pasó esa crisis? Sí. ¿Cuál fue como una de las peores, no sé, situaciones que pasó que usted se acuerda o que le haya contado su amigo? Pues mi padre tuvo que salir a buscar un trabajo de otra cosa. Él ya después se ingresó a la industria cañera y trabajó 18, 19 años en el ingenio Moxorongo, que está cerca de la zona. Entonces se tuvo que ir y bueno, con el tiempo se convierte en un experto en caña, ¿no? Pero en realidad, y se abandona el cultivo toda esa época y lo retomamos
hasta el 1977, Ok. en donde retomamos todo lo que es el cultivo y nuevamente la esperanza de que se compusieran las cosas. Pero de las anécdotas aquellas difíciles en las que nunca dejamos de tomar café, ¿no? Es algo sensacional, porque a pesar de todo, bueno, hubo algunas fincas, algunos ranchos ahí que se salvaron de la crisis, tenían otros negocios los señores y pudieron mantener sus fincas. Y recuerdo que mi abuela y eso, pues, iban a cortar el café a otras fincas que ya no eran las nuestras, ¿no? Ok. Como trabajadores, como jornaleros, ¿no? Esas son de las historias, digo, lo que yo tengo muy presente aquí y que nos hizo batallar, digamos, como familia, pero algo que tiene el café es que siempre te mantiene unido, ¿no? El ideal, ¿no? De que las cosas pueden cambiar, ¿no? Siempre estamos como La esperanza. esperanza después de eso, ¿no? Y bueno, siempre cambia. Quiero ahora regresarme otra vez a la primera pregunta. Durante este trayecto, usted de niño durante su infancia, adolescencia, recuerda una taza que dice, wow, esto es a lo que me quiero dedicar, o lo veo más como una obligación, como dedicarse más al café. Ahí van como dos preguntas, ¿no? Como la primera sensación o el primer recuerdo de una taza de café, y si lo vio como obligación seguir como los pasos de las generaciones pasadas. Sí, hubo una época en la que me dediqué al comercio. Ajá. De otros productos, y entonces yo generaba en la parte comercial, haciendo negocios de venta en la sierra, cerveza, petróleo y refresco. Me acuerdo que eran los tres productos que yo manejaba, que tenía mucho mercado en aquel tiempo, mucha necesidad. Todavía me tocó el traslado de del café y de mercancías en bestias mulares, caminos de herradura, no había carretera. Y retomamos el negocio del café ya como cultivo y como negocio, con una nueva visión, digamos, que eso es lo que a mí me tocó. Ya mi papá falleció hace 25 años y justamente pues ya no le tocó ver cómo creaba lo que era la marca, era todo esto que hemos venido innovando. La evolución, ¿no? La evolución de lo que es la finca. Eso pues sí lo trae uno en la sangre, porque pues, mi abuelo me enseñaba y mi papá desde ve con la gente, hazlo tú, para aprender a mandar tienes que saber hacerlo. Entonces me ponían a hacer desde niño las melgas famosas, que eran los viveros que se cultivaba la plantita, la plántula a raíz desnuda, no existía la bolsa del vivero, no existía nada de ese tipo de cosas. Entonces me enseñaron y obviamente ¿Cómo lo ponía? Se prepara la tierra. Ajá. Se desinfecta, se le pone cal, se ponen algunos ingredientes que le ayuden un poco a la desinfección del suelo, como formol, ese tipo de cosas. Un tratamiento muy sencillo, no es contaminante. Y de ahí, bueno, pues una mejora de suelo, compostas. Y entonces se hacen unas camas, digamos, como si fueran de germinación. Y ahí es en donde nosotros poníamos a germinar la semilla. Ya una vez germinada en soldadito, la trasplantábamos con un punzón a cierta distancia, para que la planta se desarrollara en un ambiente más favorable. Ok. De tierra un poco más suelta y demás, y luego se pudiera arrancar sin estropear tanto la raíz y se trasplantara al campo, ¿no? Ok. Entonces, toda una historia, todo un proceso. Ok, muy bien. Y justo, bueno, ya nos comenta que no vio como su papá, como la evolución de este trayecto sobre la marca del café. Y muchas veces cuando platico con personas más jóvenes, les digo, o las generaciones más actuales más bien, es como qué tan difícil es tener ese choque de ideas como de la vieja escuela a la actual. ¿Usted cómo ve ese tipo de ideas? Porque hay veces que nosotros tenemos como otras ideas más actuales, algunas innovadoras, o que las personas, no sé, nuestros papás, mamás, dicen, no, estás loco, no hagas eso, no te funciona de nada, ¿no? Sin saber qué pasa o qué puede pasar si logramos hacer eso. ¿Usted qué piensa ante eso? Es un fenómeno cultural. Las maravillas del café, lo que aprendes es que hay mucha antropología social.
Yo estudié sociología, no soy agrónomo. Okay. Y me toca hacer trabajos de agronomía porque pues esa es mi necesidad. Pero justamente el choque generacional sí se da, y se da muy fuerte con los productores que somos de la vieja guardia y que no nos actualizamos. O sea, ojo con eso. Sí. En los hijos, ya el que ya se logra interesar en la actividad, si es que se interesan, pero yo te puedo decir que tristemente muchísimas fincas han desaparecido o cultivos del café porque no hay relevo generacional. Yo preferiría tener una diferencia con las nuevas generaciones a que se perdiera. Amo el café, yo amo lo que hago y justamente le tengo mucho amor al campo, pero en especial el café es mi vida, ¿no? Entonces, hoy con mi hija, por ejemplo, que ya le dejé lo del rediseño de la marca, ya lo dejé en sus manos, esta es la nueva presentación y demás. Bueno, hay que respetar las nuevas ideas porque también las tendencias del mercado y las formas de consumo han cambiado. Yo te puedo decir, pues tú eres barista, pero hace 25 años no existía eso, ¿no? No existía ni siquiera la palabra barismo, ni siquiera existía, que hoy ya se convirtió en una carrera, una profesión, cosa que a mí me da muchísimo gusto, y que esa parte que ha nacido, esa rama que ha nacido de lo que es el tronco del cultivo, producción, proceso y de toda esta cadena tan impresionante del café, está cambiando y dando un giro de 180 grados a las formas de consumo. La mixiología del café que hoy se ha venido dando, todo este tipo de cosas y las formas de consumir el café frío. Antes, pues, ¿qué nos íbamos a imaginar que íbamos a estar tomando café frío? De hecho, solamente el café frío lo tomabas cuando te llevabas tu botella de café a la finca y tu lonche, ¿no? Para trabajar en el campo, porque pues, no podías estar llegando a la casa a regresar te agarra lejos luego. Sí. Entonces te llevas una botella de café y te echamos un café frío, ¿no? Sí, todavía hay a la fecha mucha gente que dice, no, el café tiene que ser hirviendo. Sí, es como, sí. Y bueno. digo, no, tú sabes, digo, ya ahora tú eres un experto, ¿no? Y mis respetos para todos ustedes, porque efectivamente estamos aprendiendo y se está fusionando. Es más, esto que tú estás haciendo, Ricardo, tiene muchísimo valor. Porque la preocupación y tratar de vincularse desde el campo, desde el origen, es algo maravilloso. Más adelantito que nos llegue el tema, te hablaré ampliamente de cuáles son nuestro proyecto y la innovación que estamos haciendo. Pero si estamos ahorita en ese punto de el por qué nosotros nos mantuvimos ahí, el por qué nosotros tratamos de compartir lo que hemos aprendido, de que la gente viva la experiencia verdaderamente del café. Sí. El café es una actividad mística, ¿no? Y romántica, que muchos nos quedamos en esa parte, pero que tiene que ser sustentable. Y para que sea sustentable, pues tiene que haber rentabilidad. Si no, la sustentabilidad, la conservación y la parte social y todo ese tipo de cosas se derrumban si no hay rentabilidad. Y yo creo que ese es el punto en donde tenemos que llegar hoy. Como para ser verdaderamente un productor, yo te puedo decir que si no tenemos un esquema de siembra con un marco de plantación adecuado y no somos productivos, nos vamos a quedar en el rezago. Tenemos que ser productivos primero, sí, para que alcancemos la rentabilidad. O sea, en el caso de lo que hemos aprendido a través de los años, el marco de plantación tiene que ser en arábigos de 3.300 plantas por hectárea y para que alcances una producción mínima de 25 quintales, 30 quintales por hectárea, ¿no? Eso ya te habla de productividad, ¿no? Y si tú ya tienes productividad, pues entonces lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces lo que tú quieras hacer, quieres darle un valor agregado a tu café, lo que quieras, si tienes café de buena calidad o no es tan buena calidad, son cafés intermedios. Y bueno, la maravilla del café es que todo se vende, todo tiene su precio, todo tiene su lugar. Para todo hay mercado. Para todo hay mercado, es correcto. Sí, justo usted decía que es como hacer el valor agregado. Por ejemplo, este contenido justo también se pensó para las personas que no sabían cuántas personas están detrás de una taza de café y llegar como hasta el campo, ¿no? Como lo mencionaba, es difícil como llegar a una finca de café,
más si nosotros estamos como en la ciudad, hay veces que no hay como, a lo mejor no hay carretera, hay puro llano, no sé, es como difícil a veces llegar a una finca de café. Sí. Entonces es como más fácil conectar, como escuchar la historia del productor directamente, virtualmente, como lo hemos estado haciendo, y que lo puedan conocer y después conocer su café, tanto en algunas cafeterías. Por ejemplo, ahorita justo le preguntaba a JP, ¿no? Cómo le había ido, ¿no? En su viaje a finca que hubo apenas al Estado de México. Que está muy chido, que lo organizó Apolo, un amigo de Jorge Tena, y invitó a varias personas, quien se quisiera unir para ir a un viaje a finca, ¿no? Entonces está muy chido conectar como a clientes, personas que no están dentro del mundo del café, conectarlas directo al campo, ¿no? Entonces eso es como una conexión súper agradable, ¿no? Para que puedan entender más de dónde viene una taza de café, ¿no? Es una gran experiencia y justamente lo que nosotros estamos haciendo. El negocio y la actividad del café es celosa en sí misma, ¿no? Ajá. Éramos los productores como que cerrados en que no, pues si esto estoy logrando, pues que no se dé cuenta nadie de que yo estoy logrando esto, porque pues lo van a hacer todos y cuando ya lo hagan todos esto se derrumba, ¿no? Sí. No es así. Hoy esas formas de consumo, esa mentalidad de los jóvenes que hoy tienen, que te preguntan, oye, ok, este café sí me gustó, pero ¿de dónde es? ¿De dónde viene? O sea, buscan una historia y de la mano vivir una experiencia, pues es maravilloso, ¿no? Claro. Porque aparte, ya conociendo cómo se cultiva, cómo se procesa, el sacrificio que se haga, la batalla con el clima, Sí. porque el clima es el factor que más influye en el campo y las plantas son referentes para ello. Entonces, en el café, que es la única planta en el universo, en este planeta que contiene toda la tabla química de los elementos, ¿no? Que produce esa composición organoléptica. Entonces, creo que vale la pena conocer, ¿no? Y créeme que cambia la perspectiva de la gente y la visión de la gente cuando sí conoce la finca. Oye, esto yo lo ignoraba. Hay gente que no conoce cómo se madura el café, ¿no? La cereza, Sí. cómo se pone el café cuando madura. Hace poco me recuerdo, perdón que lo interrumpa, que me decían, ¿por qué el café está en verde? ¿No es café, no? Y yo, pues, no, todavía no está tostado. Sí. Y me dio mucha risa porque justo es eso, ¿no? O sea, muchas personas no conocen que viene de que el café es la semilla de un fruto, ¿no? Entonces, justo... Sí, entonces te impresionas, digo, a lo mejor por lo que para uno es normal y sí, lógico, pues para la gente no lo es. Entonces, aprendes también mucho porque te hacen preguntas que a veces hasta a uno mismo se le olvida, ¿no? Uh-huh. O sea, tan obvias que dices, bueno, no, sí, te convierten en alguien más observador, ¿no? Entonces aprendes también a que son partes importantes que la gente debe saber, debe conocer. Claro. En el caso de nosotros, ahí, después de esta innovación del valor agregado a la marca, del el mejorar los procesos, hoy secamos en zarandas, en camas africanas que pues, les dicen, ahorita estamos por instalar secadoras solares, casi la mayoría de nuestro café lo secamos al sol, y el café convencional que se maneja para otros mercados, pues lo secamos con máquinas, tenemos el beneficio húmedo, el beneficio seco y todos los procesos que hay. Y ahí en la finca, pues optamos por meterle turismo en la finca, ¿no? Okay. Entonces, por eso también mencioné un poquito como lo del viaje a finca, porque me enteré que también ustedes dan experiencia sí, para poder visitarlos, ¿no? Sí. En finca. Entonces, estamos aperturados. Ahí es donde te digo que viene esa parte interesante, que nosotros lo que buscamos es que esto se fortalezca. Lo que no se comparte no se fortalece. Es una filosofía de vida que yo en lo personal tengo. Entonces, siempre aperturados a conocer nuevas cosas. La actividad del café, partiendo de esto, es cambiante. Y yo siempre le digo a mis compañeros productores o a quienes nos visitan o a quienes están relacionados con el negocio del café, es una de las industrias más importantes del mundo. Y si yo pertenezco a esa industria, entonces las áreas de oportunidad son enormes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar dónde acomodarnos. Y es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Cómo se consume el café? Sí, entonces tú dices, la pregunta siempre,
Ok, tú quieres incursionar en el negocio, quieres incursionar en el campo, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres estar? Y depende de dónde quieres estar, tienes que ver tu pasado y tienes que ver tu futuro, ¿no? Y Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Y hacia dónde vienes ahí? o sea, yo quiero cultivar, ok, pues quieres cultivar, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Porque ahí es en donde no hay que perder de vista. El hilo conductor y el que sostiene a la cadena productiva, siempre lo he dicho, si no es rentable, no va a ser negocio para nadie. Sí. Entonces, pues te vas a morir en el intento, ¿no? Y el café tiene sus tiempos. Sí. Tiene sus tiempos, no podemos adelantar las cosechas por causa del clima, o se nos adelantan o no se nos atrasan. Muchas veces es ventaja, muchas veces es desventaja. Eso, ¿no? También se vio mucho. El año pasado fue la cosecha un poco apresurada, pero este año la cosecha se retrasó totalmente. Ahorita estamos ya pasando la mitad de enero y apenas estamos comenzando en la parte alta, ¿no? Apenas pepenamos en la parte alta, entonces estoy calculando que vamos a terminar casi en mayo. De cosechar. No es tan bueno porque entonces no le das el tiempo a la planta a que floree para el nuevo ciclo. Claro. Entonces, los ciclos cafetaleros en México, pues ves que agarran 2 años, ¿no? Sí. Comenzamos septiembre, octubre en las partes más bajas, terminamos en abril, mayo, marzo, abril en las partes más altas, ¿no? Hablando de los arábigos, robustas que también tenemos por allá, pues son otra cosa, ¿no? Pero básicamente este periodo de cosecha pues nos abarca prácticamente casi 3 estaciones, ¿no? Casi, ¿no? Digo, el otoño, parte del otoño, porque influye mucho por los tratamientos, los paquetes tecnológicos que se aplican, y luego viene el invierno, ¿no? Y después del invierno pues ya nos agarró la primavera, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Pero como todo lleva su tiempo, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, si algún productor quiere adelantar el proceso, en taza sabe. O sea, claro, no es eso. Cuando nos dedicamos a tostar, cuando lo vemos en verde es como, pues también se nota, ¿no? O sea, creo que cada quien nos agarramos como ese tipo de experiencias y cuando vemos que se adelanta, es como de, pues vamos a ver, a tratar de sacar el mejor trabajo, pero no es lo más adecuado. No es lo más adecuado, fíjate, ahí a ustedes les toca hacer esa parte. Sí. O sea, a ustedes les toca ver o escuchar o sentir, que yo siempre he dicho que el café te habla. El café te habla cuando ya tú lo estás probando, te dice cómo lo trataron en el camino, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo fue tratado? Porque pues ahí está, dices, bueno, te encuentras cada cosa, ¿no? Cafés dañados, cafés sobrefermentados, cafés agrios, cafés, en fin, que hay cosas que ya vienen, por ejemplo, de la planta, pero ahí es en donde vienen las maravillas. Bueno, todo tiene su mercado, ¿no? Ya hay otra industria que se dedica a otra cosa, los robles y demás cosas, entonces bueno, hay remedio para todo, afortunadamente, ¿no? Entonces creo que aquí de lo que se trata es de ofertar los productos, uno, lo mejor que podemos tener en un momento dado, fuera de lo convencional, y por eso quiero incursionar en los cafés especiales, porque no vamos a producir nada que no tengamos casi tratado. O sea, si tú va Ricardo y me dice, oye, ya conociste mi finca, ya conociste mis plantaciones, ya vistes mi café, ¿no? Nos sentamos en el laboratorio, pruebas y demás. ¿Sabes qué? A ver, sí me interesa que me hagas este café para este año. No importa que sean microlotes, o sea, de eso se trata el café de especialidad. Entonces, oye, y ahí voy a tener inclusive hasta el tostador, ¿no? Exclusivamente para eso. Entonces, que tú puedas probar, ver tu café, visitar la finca, puedas tú seleccionarlo, probarlo ahí en el laboratorio. Pues tenemos el laboratorio ahí bien montado y ahorita ya estamos montando los tostadores. Los tostadores los tengo en Córdoba, pero ahorita ya estamos montando ahí un módulo de tostado para que lo mismo lo puedas tostar y entonces el tostado ya sea de origen, ¿no? Qué chido. Sí. Entonces tú dices, oye, pues con qué confianza, porque la trazabilidad la tienes muy clara. Claro. No, entonces esto, no, espérate, los niveles de confianza suben porque sabes que se te va a hacer lo que no lo que te prometí, lo que se ofreció, sino lo que tú viste, ¿no? Y entonces ya ahí es en donde cerramos la pinza, digamos, para armar buenas cosas y obviamente darle el beneficio de la seguridad y al consumidor final, ¿no? Usted dice que lleva poquito como en la parte de los cafés especiales, poquito, pues unos 4 años aprox. ¿Cómo o por qué
iniciar en los cafés especiales? ¿Y usted cree que es rentable iniciar con cafés, entrar al mundo de especialidad? Bueno, uno, yo lo veo primero como un desafío, ¿no? Ujú. De poder mejorar siempre la calidad. Siempre hay algo que mejorar. Si estás haciendo las cosas bien, siempre hay algo que mejorar. Pero en el café creo que podemos sacarle mucho provecho a cafés que a veces no tomábamos en cuenta. Por ejemplo, hoy las variedades que ya son más fijadas, ¿no? La historia que hizo del geisha, ¿no? Todo ese tipo de cosas, esa variedad. Y las típicas que dejamos de trabajar, ¿no? Como los borbones, los mondonovos en aquel tiempo, que son cafés de alto rendimiento, pero y muy buenos, pero pues que la Roya los desapareció totalmente, ¿no? Hoy traemos Ana Café 14, hoy traemos Obatá, hoy traemos... En fin, ¿no? Por ejemplo, yo no he dejado de sembrar el Márago, ¿no? Márago Jipe, ¿no? Que es un café pues, que tiene características especiales, aunque pues en la taza no son una maravilla, pero sí tiene un clásico. Pero sí tiene, por ejemplo, a mí no me llamaban tanto la atención los cafés grandes, ¿no? Un Café 14, un Márago, un Pacamara, pero tienen cada uno lo suyo, o sea, se defienden, ¿no? Y la verdad es que a mí en lo personal no me llamaba la atención por el grano, o sea, era como de, no se me antoja, ¿no? Viéndolo, no sé por qué, y cuando lo prepara uno en taza dices, wow, o sea, primero hay que te da la sorpresa. Prepararlo y probarlo y darle oportunidad a muchas variedades. Es correcto. Entonces, la verdad tiene cada uno lo suyo, ¿no? Sí. Hay geishas que algunos dices, por ejemplo, he mencionado mucho eso, ¿no? Que estamos acostumbrados que son muy florales, como es de, bueno, vas a ver ya sé, ¿no? Vas a ver a azar, jazmín, como que ya tenemos esa idea. Pero no, hay muchos que dicen, wow, tiene este sabor, ¿no? Tiene lo otro. Entonces sí, hay que darle oportunidad a muchos cafés y conocerlos. Es correcto. Y bueno, parte de esas maravillas, digamos, el redescubrimiento, que los cafés siempre han estado ahí, pero no eran apreciados en su momento. ¿Qué pasó? ¿Qué ha cambiado? Las formas de consumo y el reconocimiento de los mercados. Por eso me hacías esa pregunta, ¿por qué el interés de entrar al mundo de los cafés de especialidad? Justamente es eso. Si hoy yo veo que efectivamente mi café puede llegar a batear en grandes ligas o jugar en buenas ligas, oye, pues ¿por qué no hacer las cosas mejor? Pero aparte, si el mercado lo está reconociendo, pues qué bueno, porque antes no era así. Sí. Todo el café se iba a la misma canasta, no había esa separación. Hace 30 años aproximadamente, cuando yo le mencionaba a la industria, yo trabajé grandes volúmenes, me dediqué a la comercialización durante 22, 23 años. Okay. Y te conozco todas las regiones de México y un poco de Centroamérica, ¿no? Y claro que eso me hizo aprender muchísimo, ¿no? Entonces te conozco Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, todo lo que es Chiapas, todas sus zonas, Oaxaca, ¿no? Los cafés de Oaxaca, la zona Mígera, Mazateca, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de Veracruz, bueno, ya ni se diga, ¿no? El cinturón más importante en Veracruz es la franja, es de lo que es Coatepec. Digo, no subestimo la zona norte, ¿no? Por Salto Tonga y toda esa parte de ahí, o hasta topar con Jicotepec de Juárez, pero de ahí, Coatepec, la parte de Huatusco, Totutla, te bajas a Chocamán, Coscomatepec, Córdoba, sigue hacia a un lado Fortín, que es una partecita que ahí se abandonó ya mucho el cultivo, y sube a Zongolica, llega por Tezonapa y de ahí ya pega con Puebla, ¿no? Que no lo mencionemos, bueno, no lo mencioné, ustedes de la región de Tezonapa. Sí. Usted me estaba contando una historia sobre el municipio de Tezonapa, sí, ¿no? Que me gustaría que le contara como a la audiencia de dónde nace Tezonapa y en qué parte está ubicado, porque yo, la verdad, yo no la había escuchado. Yo desconozco varias regiones de nuestro país, ¿no? Y justo Tezonapa era como, pues no ubico esa... No ubicas. Pero probé el cafecito, me gustó, me agradó mucho y justo me interesa, ¿no? ¿De dónde viene Tezonapa? Buena pregunta y buena oportunidad en tu espacio para hacer este hincapié, ¿no? Tezonapa se forma como municipio en 1960. Anteriormente era Zongolica. De hecho, ahí en las construcciones que mi abuelo dejó, aún todavía permanecen la escritura de municipio de Zongolica.
Ok. que era dado el abuelo a poner las fechas. Ajá. Y ahí tiene, por ejemplo, el tanque de almacenamiento de agua de una cisterna enorme que hizo ahí en septiembre de 1936. Entonces, y dice Zongolica, ¿no? Entonces se divide, se separa, se hace Tezonapa municipio en 1960. Pero imagínate lo grande que era Zongolica, que a pesar de haber perdido todo ese territorio, pues sigue siendo grande Zongolica y sigue siendo grande Tezonapa. Son de los municipios territorialmente más grandes del estado. Tezonapa tiene 521 kilómetros cuadrados de extensión territorial y es el único municipio de todos los municipios productores de café del país en donde tú puedes producir café en el 100% de sus terrenos. Okay. Desde el 10, 20 metros sobre el nivel del mar que tiene en la parte baja de Tezonapa de su valle, que puedes sembrar robustas, hasta la parte más alta. Nosotros estamos en la parte más alta, colindando con Zongolica. Entonces, haz de cuenta que es la misma sierra y estamos ahí en esa misma altura, ¿no? Que son 250. 1250, 1200. La media ahí en 1263, tenemos una altura hasta de 1300 metros, ¿no? No más. Hay una parte que se llama Potrerillo y otra parte que es la colonia Modelo, que está por nuestra zona, que sí rebasan los 1400 metros, Okay. pero ya es una parte ya muy fría y como es espesa en vegetación, pues el café se retrasa mucho, entonces la gente no ha optado por sembrar por esas alturas, ¿no? Pero sí tenemos esa altura. Entonces cuando dice Tezonapa lo asociamos primero con caña, porque pues tiene dos ingenios, que es Constancia y Moxorongo. Ahí entonces toda la industria en la parte baja es cañera. Toda cañera. Pero pues está la robusta, que se da muy bien en esa parte de Tezonapa. Ahí la compañía Nestlé ha hecho sus proyectos ahí, toda esa parte. Y en la parte alta pues están los arábigos, que es en donde estamos nosotros. Okay. Van dos preguntas. ¿Qué piensa usted de los robustas? ¿Qué tanto ha crecido en el mundo del café? Porque normalmente antes los veíamos como de baja calidad, sí, y ahora hay robustas de especialidad, ¿no? Sí. Hasta esa, sí, calidad. Y la otra, ¿qué piensa sobre esta empresa Nestlé que llega con los productores para poderles ofrecer tanta cantidad por todo su café? Tiene sus complejidades. Yo siempre he dicho, como productor, mi historia como comercializador, me tocó mover mucho café y ser proveedor de la industria mayor. El café robusta es otro producto. No lo veo como competencia en los arábigos, no existe tal cosa, porque el robusta se da desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 700 metros. Hoy día, por el cambio del clima, el calentamiento global, se está dando hasta los 1000 metros, 800 metros, pero no más allá. ¿Por qué? Porque los rendimientos disminuyen mucho en campo. El café ya banea, decimos nosotros en el campo, o sea, ya no te llenan las 2 almendras, solamente es una, entonces tienes una demeritación en el rendimiento de campo, por lo cual no se vuelve tan rentable. Entonces no se da, aunque la planta sí crece, pero no se da el café ya a esas alturas. Entonces no compite con los arábigos. Claro. Entonces, aunque erróneamente se piensa eso, no lo es. Segunda, tiene sus virtudes, como tú lo acabas de decir. Yo me acuerdo que mi abuelo llevó unas plantas de robusta, imagínate, hace, yo creo que 70 años, ¿no? Y cortaban el café y mi abuela también lo tostaba. Claro, con las diferencias que hoy sabemos de su composición, pues contiene más sólidos solubles, contiene más cafeína, es un café con mucho cuerpo, ¿no? No tiene acidez, pero sí tiene bastante cuerpo. Y entonces, pues, ¿qué ha venido pasando? El problema en el campo, por diferentes fenómenos y diferentes amenazas que son reales, plagas y enfermedades, el fenómeno migratorio, o sea, falta de mano de obra y demás cosas, te puedo decir que el robusta es muy rentable en el campo para sembrar. Y dos, no necesita, sus paquetes tecnológicos para su cultivo son más baratos. Y en el arábigo pues son más caros, mucho más caros. Obviamente pues el precio diferencia. Vale. Pero ¿qué pasa con el mercado? El mercado cae porque
recuerda que la bolsa de Londres es la que rige los precios de la robusta y la Nueva York la de los arábigos. Entonces, se mantiene más el precio estable en la robusta que en el arábigo. Y es más, cuando baja dramáticamente el arábigo, pues a veces hasta alcanza casi los mismos precios en el campo, las cerezas o el quintal ya en oro. Siempre anda... Es más sensible al mercado. Entonces, justamente te puedo decir que ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? Quienes se dedican al cultivo, nosotros tenemos una parte robusta porque tenemos una parte de 700 metros. Okay. Entonces, pues hay que cultivar, hay que hacerlo y se puede sacar. De hecho, tengo la oportunidad también de poder hacer robustas lavados o tener ese tipo de cosas, que es otro tema, si quieres que más adelante lo podamos tocar. Adelante. Pero para mí son dos productos distintos. Ahora, el problema actual, el reto más importante para nosotros los productores es seguir cultivando arábigos. Okay. Se viene un gran desafío porque tiende a desaparecer, tristemente, si no tiende a desaparecer en volúmenes grandes, volúmenes interesantes. Entonces, la industria grande, mundial, pues ve como la salvación de la actividad en el café robusto. O sea, es más, algunos por ahí hasta llegan a sentenciar que el robusta es el futuro de la supervivencia del café. No sabemos qué puede pasar, nadie puede predecir un futuro tan amplio como ese. Pero mientras existan paraísos tan hermosos como los que tenemos nosotros y los podamos conservar, podemos seguir cultivando robustas porque arábigos, porque hay que combinar la conservación. Nosotros siempre el café es bajo sombra, tratamos de conservar y sembramos árboles, inclusive sembramos algunos arbustales y alimento para las aves, tratamos de convivir. Yo tengo hasta mi estudio de aves en la finca y tenemos un registro de aves. Me llevé 4 años haciendo ese estudio y tengo 132 especies de aves registradas con nombre científico y nombre local, entre residentes y migratorias. Órale. Están también, justo ahí mismo. Sí, en la finca. Entonces tenemos ahí, porque como le metí turismo a la finca, entonces pues había que generar atractivos, ¿no? Entonces nos vinculamos con los observadores de aves y por ahí llegaban, ¿no? Tenemos aves endémicas inclusive dentro de la finca, ¿no? Que eso es otro tema. Pero creo que ahí esto va de acuerdo al compromiso que tú quieras hacer, pues contigo mismo, ¿no? Claro. En la conservación y demás. Pero sí, ahí la política, por ejemplo, de Nestlé, conozco hemos sido también proveedores de ellos, hemos trabajado los robustos, seguimos trabajando, y toda esa cadena industrial, pues lo que va buscando es el abastecimiento de sus materias primas. Hoy día pusieron una planta en Veracruz, en el puerto, en la compañía Nestlé, y tengo entendido por los números y la información que circula en la parte de la industria que con esa planta México se convirtió en el número 1 en la industria de procesos, principalmente solubles en el mundo. Lo era Brasil, pero con esta planta, esa capacidad de producción, pues México se convierte en el número 1. México era el número 2 en industria. Y bueno, para ganar a Brasil, pues está... No, pues está en chino, ¿no? Sí. En volúmenes está en chino, digo, son los patrones del café en el mundo, los que mueven los mercados dramáticamente. Entonces, esto quiere decir que pues México seguirá siendo una industria importante en esa transformación de procesos, mientras el mercado siga demandando este tipo de cosas que ahorita pasamos la prueba de fuego con la pandemia. Sí. Los espacios... Con la subida de precios también. Sí, el alza de precios y el año pasado. Y se aguantó. Entonces, cuando eso sucede, que los mercados se disparan, pues tienes que buscar la manera de mantener para que el consumidor no lo castigues tanto, ¿no? Entonces se mantenga. Y si tú vistes, todos se mantuvieron en el anaquel, ¿no? Con precios bastantes. Nos pegó, ¿no? Sí, a todos nos pegó. De repente, como esa parte en la de, pues, si suben los precios, obviamente todos tienen que ir subiendo todos los precios, ¿no?
Pero justo tenemos que mantenernos todos. Hay que mantenerlos, pero independientemente de eso, Ricardo, hay algo que no podemos parar, que son los insumos que necesitas. Necesitas una buena bolsa, necesitas una buena etiqueta, y todo eso se ha disparado enormemente el costo. Entonces, a veces la gente ignora ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo siempre soy muy abierto ahí para alguien que, es que yo quiero hacer mi marca. Ahorita traemos unas personas ahí que quieren hacer. Bueno, mira, no gastes nada ahorita, te maquilamos nosotros, te ayudamos en lo que puedas. Para nosotros, quien quiera vender nuestro café en su propia marca, sin problema, lo hacemos, ¿no? Lo importante es que se siga desplazando y consumiendo, porque bueno, pues da la vuelta, es un círculo virtuoso, ¿no? Esto que tú estás haciendo, pues lo considero de gran valor, porque nos ayuda a nosotros como productores, que la gente conozca y vea lo que estamos haciendo, ¿no? Y aparte de eso, que exista un poco más, se fortalezca más la cadena productiva, ¿no? Exactamente. Sí, justo eso es súper valioso, ¿no? Que poder fortalecer toda la cadena productiva. Bueno, pasemos como a la finca, ¿sí? Finca El Milagro. ¿De dónde nace Finca El Milagro y cuándo nace? Aparte porque ya venían de la historia, generaciones, sí, pero es una historia nueva. Bueno, esto está totalmente ligado al 100% con mi vida y la historia de mi vida, ¿no? Ok. Y de mi familia, ¿no? Entonces, el rancho o la finca, cuando llegó mi abuelo, le puso Morelos, porque él es de un pueblito que se llama Cañada Morelos, del estado de Puebla. Y llega por allá y le pone Morelos en memoria de su pueblo natal, ¿no? Sí. Y le pone Morelos al rancho. Se forma ahí el ejido y se forman las comunidades que congregan al ejido. Vázquez Vela es una congregación y las localidades que forman esa congregación tienen sus nombres, ¿no? Okay. Nuevas que van apareciendo, o colonias, localidades pequeñas que se van desmembrando de otras, pero pues ese lugar que mi abuelo le puso Morelos a su rancho, pues se queda en la localidad como Colonia Morelos, así se llama. Entonces se queda el nombre de la localidad y se pierde el nombre del rancho. Estuvo muchos años así, hasta que yo dije, bueno, pues ya hay que ponerle nombre a la finca. Hoy ya lo estamos promoviendo, ya como nombre de la Finca El Milagro. Bueno, tiene un porqué, ¿no? En mi experiencia de vida. Tuve un problema de salud muy fuerte, yo hace algunos años. De hecho, tuve cáncer, ¿no? Yo ya me iba a despedir de este mundo, pero por gracia de Dios estoy aquí. Y dije, bueno, algo tengo que hacer todavía. Producir más café para que tome la gente. Hay algo pendiente. Entonces, la verdad fue, para mí, en lo personal y en mi familia, fue un milagro eso, ¿no? Y otras cosas que han pasado en la familia. Pero, bueno, pues, ¿por qué no? Ya ahí con mi hija, oye, fíjate que Finca El Milagro. Oye, papá, me gusta el nombre. Entonces ya lo dejamos como Finca El Milagro, ¿no? Hoy ya sí establecido y ya puesto para identificar el origen y el nombre de la finca. Porque al principio sí, pues Rancho Morelos, pero pues Morelos es la comunidad, ¿no? No es el nombre. Entonces la gente se confundía hasta que hoy ya le pusimos ahí, tal cual. Ok. Ajá. Tiene usted también, bueno, el tiempo de cosecha ya nos comentó un poquito sobre eso. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan con usted en la finca? Colaboran con nosotros aproximadamente 23 empleados. Ok. ¿No? Entre desde los que son, cortes hasta... así es, desde los labores culturales del campo, que son parte de los jornaleros, que normalmente también tienen sus pequeñas parcelitas y nos vamos ayudando. Yo les comparto los conocimientos y mejoras que le podemos hacer a la finca. Les conseguimos planta también para que ellos siembren. O sea, estamos, digamos, complementados con ellos mismos. Yo no los veo como mis trabajadores ni mis empleados, sino como colaboradores y socios del mismo proyecto, ¿no? Okay, qué bueno. Entonces es así como que hay cariño y estima con ellos. Aparte, pues gente que ya la conozco de toda la vida y pues algunos ya de mi echada, ¿va? Otros ya chavos, pero que se han ido integrando. Pues somos 23 personas ahí y tenemos ahí pues en las instalaciones que ahorita estamos mejorando un poco y estamos adaptando justamente para el objetivo que ahorita lo ampliemos y más que nada
porque me preocupa siempre lo que es la cosecha, ¿no? Llega la cosecha y no tienes gente, pues el café se te va a caer, ¿no? Ese no espera. Sí, Una vez que se madura, sí, ese ya no te espera, ¿no? Hay que cortarlo, hay que procesarlo y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tantas, por ejemplo, sobre esta experiencia, qué tantas dificultades ha tenido dentro de la finca que ha tenido que solucionar, como que la ha visto difícil? Bueno, dentro de la historia, yo con esta van 3 veces que hago fincas nuevas. Okay. 3 veces. O sea, una finca con las variedades anteriores te dilataba aproximadamente, su tiempo de vida era de 40 años. Hoy día las nuevas variedades, con los desgastes naturales de los suelos, la necesidad de la aportación de suplementar los minerales que les faltan a las plantas, pues es muy pesado. Entonces, todo esto nos ha permitido que hoy los tiempos de vida de una variedad bien atendida es de 12 a 15 años máximo, una finca bien atendida. Aunque tratamos nosotros de conservar, por ejemplo, lo que es pulpa, cascarilla de café, todos los desechos, pues los composteamos y lo regresamos al suelo y vamos mejorando los suelos. Que ya ni tantos desechos, ¿no? Porque incluso también aquí ya se puede también compartir o vender un poco de cascarilla de café. Sí. Hace poco don Fede del Estado de México me regaló flor de café, ¿no? Y también es otra experiencia en bebida, ¿no? O sea, prepararla es como de prepárala así. O sea, lo preparé como me dijo y wow, es como una experiencia muy distinta, ¿no? Porque no es café, o sea, viene del café pero no sabe a café, ¿no? O sea, y muchas personas también piensan que la cascarilla de café sabe a café y es de no, pruébala, ¿no? Y es como notas a tamarindo, la flor es como un tecito, es como, y todo viene ahí, ¿no? Que justo sirve como composta o sirve también para una segunda bebida, ¿no? Sí, tiene muchos usos. Digo, la pulpa tratada, por ejemplo, bien seca en ciertos grados de porcentajes de humedad, pues se puede hacer una muy buena combinación. Tú lo sabes ahí, sí, con las famosas estas bebidas que hoy tenemos adicionales, que son las, ¿cómo se llaman? ¿Cuál? Los mocteles. Se me fue el nombre de las que llevan frutita y demás cosas, y también pulpa. Ajá. Tisanas, ¿no? Las tisanas. Ya. Ajá. Entonces, bueno, y muchas cosas. Yo, por ejemplo, en Costa Rica me tocó ver que ya estaban haciendo agendas con cascarilla de café y pergamino, o sea, las pastas y demás cosas. Haciendo todo ese tipo de artesanía. Esa sí no la sé. Sí. Estaría interesante. Está muy interesante. Ver cómo hacer. De hecho, justamente, ahorita si me das la oportunidad al final, si quisiera yo ampliar un poquito el tema ese, porque de verdad que hay una vez si quiere. Gran oportunidad, sí. Ricardo. Mira, primero, digamos, para llevar un poquito el orden, nuestra finca ya está proyectada para poder también hospedar a gente, ¿no? Para las visitas. Vamos a comenzar ahí con algunos cubículos al inicio. Ya traíamos la finca está dividida en 2 parcelas, digamos, ¿no? Ahí donde están las instalaciones, todo esto que tú ves. Y la otra finca en donde tenemos las cabañas y demás cosas, que es la finca de mayor altura, en donde tenemos ahí otras experiencias, como por ejemplo ahí te dejamos un bosque de reserva que tiene más de 200 años que no lo tocamos. Está preciosísimo. Ese bosque tiene senderos, o sea, hicimos senderos a mano, 4.500 metros de senderos de piedra hechos a mano. Teníamos ahí que lo vamos a reactivar apenas, porque por razones que ya te dije de mi salud, pues entonces todo eso se detuvo. Sí. Se detuvo operacionalmente y demás, ya estábamos encarrilados. Pero ahorita lo vamos a retomar poco a poco. Áreas de camping para que puedan acampar, el senderismo, tenemos ahí bicicletas de montaña, algunas cosas de paseo a caballo, tirolesa, ese tipo de cosas, ¿no? Para que se diviertan, no se aburran, ¿no? Sí. Y eso lo queremos retomar más adelante. Ahorita, ahí que contamos con las instalaciones, bueno, pues ahorita nos estamos enfocándonos justamente a lo que es el negocio del café, ¿no? O sea, desde que tú puedas llegar, como te decía,
a probar nuestros cafés. Si algo te convence, oye, pues yo sí quiero este café, pero lo quiero en este proceso. Y eso está muy padre, ¿no? Para los baristas que nos puedan ver, Sí. y para las competencias, Sí. para todo eso, porque también todo eso lleva un proceso. Sí. Y el proceso en cuanto a tener la comunicación con el productor, ¿sabes qué? Vengo buscando esto, quiero esto, y entonces se va adaptando a lo que ellos buscan para poder llegar también, en este caso, a competencias para baristas, ¿no? Y también para consumidores, ¿no? ¿Por qué no? Porque me he topado con algunos consumidores que son bastante exigentes y también quieren su cafecito, ¿ya? Sí. O sea, es como de... ¿A qué grado hemos llegado al mercado? Exactamente. Que clientes que no se dedican al mundo del café, que no están dentro de ellos, bueno, sí están dentro, pero no están como empleándolo como un oficio, también ya llegan a querer su propio cafecito. Bueno, fíjate, ahí tenemos instalaciones para que, por ejemplo, des tú cualquier curso de barismo, taller de barismo que quieras. Okay. Vamos a tener las máquinas ahí. Tenemos una cafetería preciosa, Okay. ahí mismo en la finca. Bueno, un pequeño bar ahí para que te eches un drink ahí que quieras. Okay. Una cocina de campo que ya vamos a abrir. La cocina de campo con leña y demás cosas. Y finalmente vamos a tener un hostalito que vamos a construir ahí. Es una experiencia completa. Completita. Entonces, ahí hay el tostador, el laboratorio, tenemos el beneficio húmedo, el seco, además, y las fincas, ¿no? Y no todo es café, tirolesa, bar. Entonces ahí vamos a estar. Y otras visitas a lugares ahí que también están muy, muy bonitos. Para todo eso, ¿cómo podemos buscar información? ¿Dónde solicitamos esa información? Ahorita tenemos ahí en la página de del Facebook que tenemos ahorita, que como Cafén, que estamos viendo ahorita cómo vamos a armar todo esto, que a lo mejor hablemos luego de negocios en ese sentido, porque pues también ahorita no tenemos compromiso con nadie para armar toda la estrategia digital de lo que es esto. Por eso a mí me interesa mucho estar conectado con gente como ustedes. Porque necesitamos buscar esa sensibilidad y esa conciencia en la parte del café. O sea, a mí me da mucho gusto que tú te dediques a esto, porque aparte de que estás en el negocio del café, en la industria, pues estás en la parte que necesitamos nosotros para la promoción. Entonces, yo veo ahí una muy buena área de conexión, y que tú tengas allá un lugar en donde tú puedas llegar y puedas hacer lo que quieras. Puedes tener esa... la invitación ya es obvia, ¿no? Que el día que ustedes quieran ir, armar un reportaje inclusive sin problema en el sitio. Sí. Y ya, digo, vamos poco a poquito también ahí nosotros con todo lo que es la inversión, pero lo tratamos de hacer bien, ¿no? Queremos hacer eso también, ¿no? Como ir a visitar también. Pues necesitamos como un poco de capital para llegar a hacer esos viajes y poder pues grabar todo eso, ¿no? Sí. Es como carga de equipo, hospitalidad, como llevarnos el equipo, ahora sí que de personas y de equipo, de computadoras, micrófono, etc. Pero muchas gracias por la invitación. Igual vamos a ver si colaboramos juntos por parte del podcast o por parte de Trópicos con la finca, para ver qué podemos hacer y vender como toda la pues no vender tanto, sino dar como la experiencia total desde el campo hasta el final, ¿no? Entonces, pero directamente ahí, y qué mejor que pues en el laboratorio con todo este tipo de experiencias. Me da mucho gusto que hayan estado como enfocado en esta onda, pero ya para ir como también quiero hablar un poquito de cómo nace Cafén, ¿no? Y cuánto tiempo lleva y por qué también iniciar con esta marca. Bueno, la marca yo la registré como marca. Tengo todavía personas que del municipio de Zongolica hacia adentro, hace muchos años, iban a visitarnos, ¿no? Okay. Ayudarnos a trabajar. Llegaban migrando de su comunidad con nosotros a ayudarnos. Gente de muchos años. Me queda un muchacho que se llama Celestino, que desde que estaba embarazada su mamá llegaban ahí a ayudarnos. Órale. Ellos hablan náhuatl y él tiene ahorita 40 y tantos años, entonces imagínate nada más, y él llega y es como de la familia él, ¿no? Pero yo lo quiero mucho, lo estimo mucho, y yo le preguntaba a él, oye, ¿cómo dicen café en náhuatl? Pues café, o sea,
cafén, ¿no? Así. Ok. El café es una palabra compuesta, entonces finalmente una N más, ¿no? Ajá. Pero así la pronuncian ellos. Y en reconocimiento y cariño a eso, pues le puse así la marca, ¿no? Cafén. Entonces nace pues hace 22 años. Ahí con la marca, con una mezcla de granos, como yo te decía, buscando balancear una taza, ¿no? O sea, que lleve de todo un poquito, o sea, una taza redonda, como ustedes le dicen, ¿no? Y no, cometí el error de querer yo vender los cafés, que a mí me gustan los estrictamente alturas, ¿no? Y me gustan los... Pero bueno, ¿cuánta gente conoce de esto, no? Entonces, pues estaba yo equivocado ahí, ¿no? Es de los errores que uno comete al lanzar una marca, ¿no? Sí. Al final ha sido muy bien aceptada. Tiene el café de nuestra finca exclusivamente. Tiene caracolillo, un porcentaje, tiene un poco de márago, y por eso es que tiene lo suyo la mezclita, ¿no? Qué padre, porque justo también hacer una mezcla no es nada fácil. No Entonces, también muchos buscan como de origen, que solamente sea de un solo origen, una sola variedad, un solo proceso, etc. Pero cualquier mezcla no es fácil. O sea, uno que luego estamos ahí en el tostador y un cliente dice, pero ¿por qué no hacemos una mezcla, no? Vamos a hacerla, ¿no? Y hacer como los porcentajes de probarlo ya en taza y todo eso es como que digo, wow, no está como difícil. Es mucho, es mucha, digamos, talacha, como decimos a veces, ¿no? Porque sí, tienes que trabajarla en el laboratorio un buen para poder, porque al final te pierdes, porque al final lo que te dan las mezclas o la experimentación de la mezcla, pues sí, pero ¿qué quieres? Exacto. Ya te dio esto, pero ¿tú qué quieres? ¿No? Por ejemplo, usted contaba como, bueno, para ir como terminando sobre esto de los procesos, ¿qué procesos está manejando? Y también me comentó hace ratito sobre los robustas. Entonces, ¿qué es lo que tienen robusta y qué procesos son los que manejan? Bueno, normalmente trabajamos robustas naturales, digo, como convencionales, ¿no? Okay. Como trabajar los pergaminos convencionales y se van al mercado convencional. Trabajamos lavados, muy buenos lavados, y los separamos, que ese es el café que lleva nuestra marca. Claro. Prima lavado, normal, americanas, ¿no? Y en la cuestión de los procesos, donde nos estamos incursionando es en los honey, ¿no? Es el honey amarillo, el rojo. El negro no le he dado todavía, pero bueno, ahí vamos. El red y el yellow ya ahí está. A ver si podemos llegar. Y el anaeróbico, un natural anaeróbico que todavía tenemos por ahí un poquito de la cosecha pasada. Ok. Te voy a hacer llegar una muestra para que lo pruebes. Claro. Digo, dentro de lo que son los naturales, que son muy apreciados hoy día. Casi ya no se hacen naturales, porque justamente los precios que te dan en el mercado convencional pues no compensan, ¿no? Entonces, o mejor lo hago pergamino o lo venden en cereza, ¿no? Sí. Entonces se ha perdido la cultura de hacer naturales. Hoy se tienen que hacer, pero a propósito, ¿no? Entonces, fíjate lo que van cambiando las cosas. Sí, todo. Y eso lo marca la tendencia del consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Y robustas lavados, si en un momento dado, porque hay que darles un tratamiento especial a los robustas lavados, para que salgan verdaderamente como lavados. Y obviamente que fíjate que al lavarse, pues sí, se suaviza la consistencia del sabor, sí baja, ¿no? Y entonces ya puedes hacer ahí tus mezclas, ¿no? Si buscas eso. O hay gente que le gusta el café con muchísimo cuerpo y entonces pues te piden exclusivamente. Yo tengo clientes aquí que pues les preparo una mezcla 50-50, ¿no? Porque les gusta mucho, con mucho cuerpo. Y es como decimos, ¿no? Para todo hay mercado. Para todo hay mercados, para las mezclas, todo. Por ejemplo, estuve trabajando con el Anacafé 14 y es un lavado. Y la verdad, entonces está muy rico, ¿no? Os digo, la primera tanda sí fue como poderlo entender, comprenderlo, darle como... ver cómo da esa evolución en el tueste para en taza, ¿no? Y de ahí, pues como tostador ya seleccionamos cómo es lo que queremos darle, ¿no? Entonces, y la verdad es que están contentos los clientes con ese cafecito, la verdad les ha gustado. Sí. Y bueno, pues seguiremos tal vez ahí trabajando con eso, con los procesos, ¿no? ¿Sabes qué? Ese café, perdón que te interrumpa si no se me va a ir el comentario. Adelante. En la cuestión de la producción,
El Anacafé 14 es un café de grano grande. Ujú. Tiene la característica, llena muy bien, tiene mucha miel, contiene muchas mieles, y también tiene una característica muy buena: no se cae. Por más maduro que esté, está bien pegado a la planta. Y eso porque está grande también. Pues sí. Entonces, si el café se empieza a secar, en la misma planta te agarra otro sabor totalmente distinto. Órale. Fíjate, aunque tenemos la bronca, sí, pero yo soy muy observador en ese sentido, ¿no? Y bueno, estoy haciendo algunas observaciones muy interesantes, porque quiero ver si en alguna parte dejo madurar, que se sobremadure en la mata, y si aguanta para poder sacar ya un natural casi de la planta, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, eso va a traer cosas interesantes. Eso está bastante interesante, Sí. porque justo te dicen que de los errores sale algo. Sale algo bueno. Y como la historia del quesillo, ¿no? Como muchos lo conocen como el queso Oaxaca, como el arte latte, como muchas cosas que han salido. Pero eso estaría bastante interesante. Sí. Y bueno, pues en el video pues vamos a dejar en la descripción de YouTube y en Spotify, en las plataformas de podcast, pues vamos a dejar ahí como los links de las redes sociales para que se puedan comunicar con usted. Sí. Y bueno, puedan visitarlos, hacer la experiencia, si quieren cafecito, si quieren café en verde, también para los amigos tostadores. No, los cafés verdes, yo a eso voy también, y quiero ser muy enfático en eso. Estoy muy abierto a los cafés verdes, prepararles lo que ustedes necesiten, de la mejor forma como lo necesiten. Para nosotros va a ser un placer poder llegar a entender justamente lo que necesitan, ¿no? Para qué lo necesitan. Sí. Sacos más pequeños, vamos a armar nuestros catálogo de marcas. Ahora sí que está adaptándose como a lo que quiere el consumidor. Está súper bien. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que darle? Pues lo que necesiten ustedes. Claro. Pero más que nada esa facilidad, ¿no? O sea, el que nos visiten, el que tú tengas toda la apertura para que tú digas, oye, pues sabes que tengo un grupo de personas que sí quiero armar una parte de excursión a la finca del Milagro. Pues bueno, pues armamos todo para que nos salgan bien las cosas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos colaborar también para dar esa experiencia y los puedan visitar, ¿no? Por allá por Tezonapa. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir como dando término a este episodio con con unas preguntas concretas, pero antes de eso, ¿hacia dónde quiere llegar Finca El Milagro? ¿Hacia dónde va? Bueno, mira, buena pregunta. Creo que gran parte de esa decisión se la voy a dejar a mi hija. Estamos proyectando algo. No quiero adelantar mucho en esto, pero yo creo que el mayor reto o desafío de esto es que Finca El Milagro permanezca y mejore, que no nos quedemos ahí, que trascienda a través de su trabajo y a través de que en el espíritu del cultivo y el proceso de café esté siempre dispuesto a llegar a paladares exigentes, y no tanto el reconocimiento viene en automático, sino que mantenernos en ese sentido, ¿no? Okay. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor puedo darle en el clavo una vez, pero no volverlo a hacer, ¿no? Entonces creo que no, esto nos obliga a estar mejorando continuamente, y aparte el compromiso, ¿no? El café es un producto que se toma por placer, por gusto, y entonces hay que darle al cliente o al consumidor eso, lo que le guste, lo que prefiera, pero que tenga esa facilidad de escoger lo que se puede hacer, lo que pueda tomar, ¿no? ¿Dónde se encuentra, para otra vez retomar, dónde se encuentra Finca El Milagro y dónde se encuentra la cafetería? Para que los puedan también visitar. Bueno, la cafetería está dentro de la finca, estamos en el mismo lugar, el lugar de visita es ahí mismo, ahí tenemos todo, por eso te digo. El laboratorio, la cafetería, todo tenemos ahí. Estamos a 52 kilómetros de Córdoba a la finca. Okay. La ruta es, sales de Córdoba de la autopista, te desvías como si fueras a Veracruz al puerto por la carretera federal. Adelantito está la desviación antes de llegar a Yanga, okay. Y ahí dice Tezonapa. Ahí
te desvías y entonces es una carretera estatal, llegas, pasas varios pueblitos ahí, pasas Providencia, Omealca, adelante de Omealca está la entrada a Presidio, que es un pueblito. Lo que nos emblemático ahí es que lo representa, hay un Cristo en un cerro, un monumental ahí grande, que está en un cerrito. Ahí te metes y ahí es la única carretera. Llegas al pueblito de Presidio y subes de Presidio, allá son 7 minutos. Ok, perfecto. Y puedes llegar en coche sin problema, ¿no? Pues ya está ahí la ubicación para también... voy a poner las ubicaciones ahí también ya en las descripciones, para que la gente pueda ser más fácil y pueda llegar directo hacia... Bueno, y tenemos también una sala de museo, una pequeñita sala de museo. Que rescatamos ahí lo que el abuelo dejó y lo poquito que se pueda. Y lo vamos enriqueciendo con algunas donaciones de algunas personas. Qué chido que todo lo vayan ahí juntando justo para todo ese... Exactamente. Bueno, pues vamos a darle como estas últimas preguntas. Y... ¿cuál es el mejor consejo que le han dado? El mejor consejo en el ambiente del café. ¿Ambiente personal o laboral? Bueno, una de las cosas que siempre aprendí es que redunda en paciencia. Decía lo que ese ratito te comentaba, decía un viejo cafetalero, son 100 lecciones, es una por año, ¿no? Eso que te da a entender paciencia, ¿no? De lo propio que yo he aprendido es del café. No sabes lo que haces hasta que ya lo hiciste, ¿no? Sí. O sea, ya no tienes remedio, ya te equivocaste. Aprende y si te regresas vuelves a pagar. Pero esto es algo que pues he aprendido, ¿no? Claro. No te das cuenta, tú lo haces de buenas intenciones, pues resulta que te equivocaste. Y si no reconoces esa equivocación o ese error, pues no aprendes. Y esto es muy claro en el café, ¿no? No vuelvas a repetir los mismos errores, ¿no? Ahora sí que con toda mi experiencia que tengo, yo sí te puedo decir lo que no se debe de hacer. Ahorita que dice eso, me recordó a un productor de Puebla que platicaba el año pasado. Me decía, no, es que yo por necio volví a repetir el mismo proceso, porque ese proceso quedó en muy buena posición en un certamen. Lo volví a hacer igual, porque dije, si quedó bien, vamos a hacerlo igual, para que quede mejor. Y no, ese fue mi error. No crear o procesar algo nuevo, y por cometer lo mismo, ahora bajé como de puesto. Siempre hay que estarse actualizando y evolucionando, ¿no? Y es cierto, justo, ¿no? A lo mejor fue un pequeño error de mentalidad que dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo y vamos a llegar a eso, pero pues no salió como pensaba, ¿no? Pero te voy a dar un aprendizaje también. El café es primo hermano del vino. Nosotros en la cultura cafetalera nos falta muchísimo. No somos ordenados para los registros, principalmente de los climas en las cosechas. En el vino sí tienen que ser muy puntuales en eso, porque las cosechas, el clima del año determina mucho la calidad del sabor y demás. En el café es lo mismo y no lo hemos aprendido. Entonces, considerando que la fuente verdadera de la alta calidad no la aporta una sola cosa, hay 4 cosas importantes que influyen, que es el clima, que es el más determinante, la variedad, el suelo y la altura. Entonces, jamás vas a lograr lo mismo al siguiente año porque los climas fueron diferentes. Claro. Sí, y el clima, por ejemplo, en este año, el retraso de la cosecha obedeció al exceso de lluvia, tuvimos demasiada agua, ¿sí? Y luego los fríos se vinieron temprano. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se detuvo la maduración, se quedó en stand-by la planta se protege. Entonces, en fin, pero... regresemos a eso, ¿no? Que si es frío es como que el proceso es más lento. Pero, ojo, vamos a tener una mejor calidad en taza. O sea, esas variantes que tuvimos dramáticas o drásticas, justamente nos van a dar un beneficio, si lo sabemos aprovechar. Entonces, no te va a dar, aunque lleves el mismo proceso, esa situación no te va a permitir llegar a lo mismo, ¿no? Eso es algo que tienes que aprender en el camino. Claro. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado?
no vendas. Mira, el café tiene su mística y a mí me tocó el de no vendas cuando tienes que vender. El café paga sus gastos. Eso es la primera ley, el primer principio de la actividad. El café paga sus gastos. El café camina mucho. Muchos cafés que a mí me llegaban a Córdoba volvían a regresar a Chiapas. Okay. Para manos de otros clientes. Venía de allá y volvía a regresar allá. ¿Por qué? Pues que así, el café camina y paga todos sus gastos. ¿Eso qué quiere decir? Que el último peso déjalo que se lo gane X, ¿no? Porque queremos todo, ganarnos hasta el último peso y no es verdad. Como los que incursionamos en el valor agregado de la marca. Es que yo voy a dejar de sufrir que me pagan barato mi café. No, todo tiene su porqué y sus tiempos. Entonces creen que creando una marca te van a estar esperando allá afuera 1,000 compradores. No es cierto. Es una batalla terrible, que hay 20,000 marcas en el mercado. Exacto. ¿No? Entonces, a veces el café que tú llevas como tu mejor café, pues te desangela ver que la gente pues no lo aceptó, no le gustó. Oye, pero ¿cómo es posible si mi café está bueno? Pues sí, pero así es el mercado, ¿no? Exacto. O sea, el mercado es cruel, no perdona y su límite es 0. Digo, a mí me tocó vivir un mercado de 34 centavos. Súper bajo. Entonces era más caro levantarlo que dejarlo caer. Sí. Me tocó esa experiencia. Entonces me ha permitido esto vivir muchas cosas, ¿no? Pero de lo que no se debe de hacer es que sí tienes que buscar siempre la eficiencia. En los proyectos la base es la eficiencia de los procesos. Okay. Si no eres eficiente en los procesos no vas a tener éxito. Si no eres eficiente en la productividad en el campo, tampoco vas a ser rentable, ¿no? Entonces tienes que buscar siempre el equilibrio de las cosas, ¿no? Asomarte por la ventana de lo que está pasando, porque igual no me puedo encerrar produciendo, procesando y haciendo todo con mucho amor y no ver lo que está pasando allá afuera. O sea, todo lo que ha cambiado el café en los últimos 10 años. Los beneficios a la salud que hoy científicamente están comprobados son una maravilla y creo que eso también jugó un papel muy importante para que el consumo siga subiendo, ¿no? Claro. Entonces, si es un producto que no es nocivo, que es al contrario, ¿no? Y que si lo tomas natural es mejor, que bueno, nosotros los productores, ¿no? Pero hay de todo. Hoy día, los 160 millones de sacos que se consumen en el mundo, gran parte, el 60% sigue siendo café soluble, ¿no? Por la cultura de lo desechable y la rapidez con lo que estamos viviendo. Sí, y es que todos vivimos como a prisa, ¿no? Y es como un soluble. Así es. Listo, ya estuve. Quiero mi dosis de cafeína y vámonos, ¿no? Sí, justo. Pues vamos a pasar a una última pregunta. Primero, pues recordarle también a la audiencia, pues no olviden como comentar, suscribirse al canal, seguir al Café Collective, a la cuenta de las redes sociales también. Entonces, pues igual, el comentar, el compartir nos ayuda muchísimo y el suscribirse también a los canales nos ayuda bastante. Entonces difundan también estos proyectos y de otras personas. Y también pasar, el agradecerle, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Bueno, va llegando de Veracruz el día de ayer también, entonces digo, de viaje, todo, pues muchas gracias por estar aquí, por también, pues Jackie fue la intermediaria de estar aquí. Le agradezco al Fin porque él fue el que me contactó con usted. Él ya fue. Dijo, justo él está en Veracruz y me dijo, ¿sabes qué? Está el contacto de ese productor, prueba su café. Eso también, o sea, si la bandita que escucha este programa sabe de personas, contáctenmelas y pues siempre es como comunidad, siempre hacer todo. Entonces le agradezco mucho también al Fin, que él pasó, sin él no lo hubiera conocido, tampoco hubiera conocido a Jackie. Ya con Jackie me comentó sobre la marca, con todo. Y bueno, pues también eso está mucho mejor llegar a otras personas, ¿no? Vamos a pasar a esta última pregunta. Y si pudiera regresar el tiempo y pudiera cambiar algo a nivel personal, ¿qué sería? Pues mira, es una pregunta difícil porque todo va de la mano con tu experiencia de vida, con los proyectos que emprendes, ¿no? Yo he sido un emprendedor nato.
nunca he trabajado para nadie más que para mí mismo, ¿no? Pero es duro, eso es una gran experiencia dura. Sí. Y también creo que mis errores, mis equivocaciones y todo lo que ha implicado mi carrera en esto, pues tengo mucho que agradecer, ¿no? Mucho que agradecer y poco de qué arrepentirme. Pero en la actividad propia de lo que es el café, que hubiéramos comenzado un poco antes quizás, ¿no? O sea, hubiéramos encontrado, ¿no? Ese camino a lo mejor un poco más rápido, pero no creo, fíjate que al final estoy convencido, ¿no? Y es más, me siento en mi mejor momento para todo esto que estamos platicando y la generosidad de que me permite compartirlo, ¿no? Eso va como mi filosofía de vida, ¿no? Entonces, creo que estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto, conociendo a las personas adecuadas, y me ha permitido el café relacionarme con un mundo de gente, pero más que nada aprender mucho. El café me ha dado mucha sabiduría, ¿no? Mucha sabiduría en ese sentido. Es más, hasta para toma de decisiones que nada tienen que ver aparentemente con el café, pero todo ese entrenamiento y esa disciplina que tienes que tener presente en un momento dado te permite desarrollar tu intuición y ese feeling que uno tiene para la gente, ¿no? Porque conoces de todo en este negocio. Infinidad de gente. No. Pero más que nada, algo que sí me hace reafirmar es honrar la palabra, ¿no? Mi abuelo eso me enseñó y aparte de eso, todos los compromisos y todos los tratos son de palabra en el café, ¿no? Sí. Y al final aprendes y sigues manteniendo esa moral de la palabra, ¿no? Exactamente. Pues listo, terminamos con esto. Muchísimas gracias. Y digo, si faltó algo, igual más adelante lo vamos a volver a grabar.